Mire, mientras en Panamá bajaban a Todos los Santos, la selección de Guatemala llegó a conquistar territorio salvadoreño. Hablamos de lo que ocurrió en la actividad del Grupo B de las eliminatorias a la próxima Copa del Mundo. Vaya dolores de cabeza, vaya sufrimiento, vaya drama el que se ha vivido este día martes. Mire, esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero, bienvenido a este programa. ¿Y qué le parece si comenzamos? Si comenzamos hablando de todo lo que ha ocurrido precisamente en este día martes que dicen no te cases ni te embarques, pues comenzamos en el Rommel Fernández. Mire, como preámbulo a lo que ocurrió en territorio panameño, el Rommel Fernández, escenario deportivo, vistió sus mejores galas, se vistió de rojo, la marea roja apoyando a la selección de Panamá. Una selección de Panamá que, tal y como lo dije en el programa pasado, pese a que a mucha gente no le gustó, está jugando mal. Si Panamá hiciera por lo menos 2 goles de todos los que falla, mire, no se complicaría tanto. Sin embargo, había que sufrir, había que tener drama, había que tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, porque así fue como comenzó este partido. Surinam, una selección a la cual hay que tenerle respeto. Defiende bien y cuando ataca, lo hace con peligro. Si no, pregúntele a la selección panameña y a Thomas Christensen, que por momentos se vio sentado en un avión volando fuera de territorio panameño. ¿Por qué? Porque al minuto 21 aparece Margaret para poner a ganar a la selección de Surinam. Mire, y de ahí Panamá llegó. Panamá llegaba con opciones y la pelota para arriba, para los lados, sin mentirle, izquierda, derecha, para cualquier lado, menos para adentro. El gran problema del que siempre hemos dicho padece la selección de Panamá, la falta de definición. Generan, pero fallan. Y así fue como terminó el primer tiempo, abajo en el marcador. Mire, cuando digo pusieron al santo de cabeza, no le miento. Porque por un momento, sentimos que la selección de Surinam ya compraba boletos para viajar a la próxima Copa del Mundo. Estuvo a minutos. Y cuando digo a minutos no me refiero a 10. Me refiero a 11 minutos de irse con una clara ventaja en la tabla de clasificación. Acariciaba los 8 puntos en la cima del Grupo A. Y digo 11 minutos porque fue lo que agregó el árbitro central de ese partido. Mire, el angustioso empate llega al minuto 90 más 6. En el agregado aparece Ismael Díaz en una omelette dentro del área y logra empujar el esférico para marcar ese tanto del empate. Ese tanto que revivió las esperanzas no solo de Panamá, también de Guatemala, pero de eso hablamos más adelante. Porque ese empate le cortó las alas a Surinam, que ya se sentía con una gran ventaja sobre Panamá, Guatemala, El Salvador, las selecciones centroamericanas. Porque 8 puntos, a falta de 2 partidos, y uno de esos a jugarse
ante El Salvador en Surinam, mire, es para asustar a cualquiera. Es para darle ventaja a cualquiera. Pues eso fue lo que sucedió. 1-1 termina ese partido. Hubo jugadas polémicas en este encuentro. Incluso una mano que pudo haber sido sancionada como penal. Porque al final la pelota pega en el brazo, pero si somos honestos, en ningún momento el jugador extiende el brazo para evitar que la pelota surcara los aires llevando más peligro sobre la cabaña de Surinam. El brazo no está completamente pegado al cuerpo, pero esa es la posición del jugador en el salto. Y al final el árbitro decide, luego de ver el VAR, de que no había necesidad de sancionar el tiro de penal. Y en ese momento la selección de Panamá perdía con marcador de 1-0. Sufrido, muy sufrido para los intereses de Panamá. Pero sin embargo, ese empate a 1 refleja dos cosas. La número 1, ojo con Surinam, porque ya lo dije en el programa pasado y puede dejar tanto a Panamá como a Guatemala, que son las selecciones con más aspiraciones de poder llegar a clasificarse a falta de 2 fechas, como novias de pueblo vestidas y alborotadas. Así estuvo como pelo de rana calva Panamá de quedarse como novia de pueblo en su estadio en ese partido, el cual perdía 1-0. Mire, la aflicción de Thomas Christensen era impresionante. Si usted vio el partido, cada vez que lo enfocaban, la desesperación. ¿Por qué? Porque también los fantasmas de 2 periodos al frente de la selección, sí, en 2 periodos mundialistas, y que se le fueran 3 puntos en el Rommel Fernández, era para comprar boleto y decir, ¿saben qué? Hasta aquí llego. Porque hubiese sido un fracaso, pese a falta de 2 partidos. Porque las cosas no le han salido a Panamá. Porque vuelvo a mencionar aquello que dije hace unos meses atrás, cuando esto recién comenzaba, que la selección de Panamá en el grupo A era favorita para clasificarse de manera directa. Y no solo lo decía yo, lo decía un montón de gente. Decíamos por números, obviamente por pronósticos, lo que uno podría hacer previo antes de que arrancara este certamen corto, que es la tercera fase de las eliminatorias. Todos dijimos, Panamá es uno de los grandes favoritos. Pero también decíamos que los partidos se juegan en la cancha. Y que Surinam, yo lo dije en repetidas ocasiones, la veía superior a Guatemala y superior a El Salvador. Por lo que habíamos visto en la Liga de Naciones de la CONCACAF, por lo que vimos en la Copa Oro. Y es una selección que, si usted vio el partido en el Rommel Fernández, es una selección muy pero muy buena, que sigue en el primer lugar del grupo A por un gol de diferencia sobre Panamá. Y entonces, así terminó el partido, entre súplicas, santos de cabeza, entre drama, pero Panamá logró sacar un empate con sabor a victoria. Y digo con sabor a victoria porque hubiese sido más doloroso que la selección de Panamá hubiese tenido que terminar el partido llorando una derrota. De los 3 resultados que pudieron darse, ganar
perder o empatar, el tercero fue lo mejor que le pudo pasar a la selección de Panamá, estando abajo en el marcador, ¿a qué? A 5 minutos de terminar el partido. Creo que ahí salieron con un empate que sabe a victoria. Y a la vez, un empate que le daba esperanzas a El Salvador y Guatemala, que estaban precisamente jugando su partido en el monumental Estadio Cuscatlán. Un estadio monumental Cuscatlán donde El Salvador no gana. Ahí ganan todos menos a El Salvador. Y cuando digo ganan todos menos a El Salvador es porque en estas eliminatorias cada selección tiene la oportunidad de jugar 3 partidos como local. Y El Salvador perdió sus 3 partidos como local. Solo ganó ese partido de visita en el arranque de esta tercera fase en Guatemala con marcador de 1-0. Un partido que nunca dominó, un partido que, si somos honestos, fue un chiripón con gol de Harold Osorio en el único tiro de esquina que había logrado El Salvador, en la jugada de peligro más importante, o la única jugada de peligro más importante que tuvo en ese partido. Y salió con los 3 puntos. Y puso a soñar a la afición salvadoreña. Puso a soñar que podíamos llegar a nuestra tercera Copa del Mundo, porque dijimos en ese momento, no, El Salvador juega de local en el Cuscatlán, y en el Cuscatlán, en ese Fortín nunca ha ganado Panamá. En ese Fortín nunca ha ganado Surinam. Y en ese Fortín tampoco Guatemala. ¿Y qué pasó? Ganó Surinam, ganó Panamá. Y esta noche de martes también lo hizo Guatemala. Ya ve que Saúl no andaba tan perdido cuando dijo que el Bolillo Gómez era un vendehumo. No me equivoqué. Pese a que dijeron que yo era un mal salvadoreño porque no apoyaba a la selección. Mire, una cosa es apoyar a mi selección y otra cosa es decir la verdad. Y la verdad hoy se redujo a que desafortunadamente el campo no estuvo en las mejores condiciones. No porque el engramillado sea malo, es porque las tormentas que han azotado Centroamérica han afectado el estadio Cuscatlán. Y la cancha no estuvo al 100%. La grama se levantaba, en algunos sectores de la cancha se podía ver el lodazal que había, y eso obviamente le quitó precisión al pase, le quitó, voy a decir, la posibilidad a las 2 selecciones de jugar en un campo apto para fútbol. Y eso no solo afectó a El Salvador, sino que también afectó a la selección de Guatemala. Un partido que comenzó y los primeros 45 minutos fue de 0-0. Una selección de El Salvador proponiendo en el primer tiempo más que la selección de Guatemala. Pero que la selección de Guatemala jugó inteligentemente, cerró espacios, porque pese a tener el control del esférico, El Salvador no generó llegadas de peligro sobre la portería de Nicolás Hagen, porque esa es la realidad de esta cuestión. En el segundo tiempo, pese al Estadio Cuscatlán a lucir sus mejores galas también, lleno total, mucha gente de Guatemala llegó a apoyar a su selección y salieron contentos. Porque al minuto 46, cuando apenas arrancaba el segundo tiempo, desconcentración, gol de Camerino, aparece Oscar Santis. Santis pone el 1-0. Único gol del partido. Después Guatemala juega inteligentemente, cierra los espacios, intenta a través del contragolpe. La cancha no se prestaba para un fútbol rápido, para un fútbol de toque, para un fútbol bonito, por las mismas condiciones debido a la lluvia que ha azotado Centroamérica, en especial El Salvador.
Voy a decir, muchos dirán que el arbitraje fue malo. Mire, el arbitraje en CONCACAF siempre lo hemos dicho. Los árbitros son malos en CONCACAF. Con VAR, sin VAR, como usted quiera. Y polémica va a haber en cada partido. Pero al final de los 90 minutos, Guatemala se hace del triunfo. Surinam estuvo a punto de despegar. Afortunadamente Panamá le empata. Y las dos selecciones se quedan con 6 puntos en el primero y segundo lugar. Surinam primero, como le decía al principio, por diferencia de gol. ¿Qué pasa con la selección de Guatemala? La selección de Guatemala salta al tercer lugar con 5 puntos gracias a esa victoria. Tenía 2 puntos, fruto de 2 empates, ante Panamá y ante Surinam. Y ojo que ese partido en Surinam se le escapó de las manos. De lo contrario, estaríamos diciendo que había nuevo líder. Estaría más disputado este grupo. Pero así como están las cosas, Guatemala salió del hoyo. Como lo dijimos en el programa pasado, una victoria de Guatemala y sale del hoyo. Y finalmente cortó esa empatitis de 2 partidos, logra una victoria en el escenario deportivo donde la única que no gana es El Salvador. Lamentablemente, para los intereses salvadoreños, pese a que todavía hay 2 partidos para el mes de noviembre, mire, hay que ser bien honestos, y yo creo que El Salvador no tiene ninguna opción. Los 2 partidos son fuera de casa, y si no ganaba en el Cuscatlán, no creo que gane en Surinam, ni tampoco en el Rommel Fernández. Porque aquí Panamá podría estarse jugando la clasificación. Y Surinam, obviamente, buscará los 3 puntos. Mientras que Guatemala tiene 2 juegos en casa. ¿Cómo queda entonces la tabla de clasificación del grupo A? Surinam en el primer lugar, por diferencia de goles, +1, 6 puntos. La selección de Panamá, segundo, 6 puntos. Selección de Guatemala, un abrazo para mis hermanos de la franja, que llegan a 5 unidades. ¿Y El Salvador? El Salvador tuvo un toque de realidad, de esa realidad de la que siempre hablamos. 3 puntos. 3 puntos en el sótano. Yo creo que las cosas ahora, luego de 4 partidos disputados en estas eliminatorias de la CONCACAF, creo que ponen las cosas en su lugar. Y aquellos que en su momento dijeron que Guatemala no merecía, que Guatemala tenía que tener más respeto por El Salvador porque El Salvador ha estado en Copas del Mundo y Guatemala nunca. Yo creo que ahora la selección de Guatemala cayó bocas. Yo creo que Surinam también cayó bocas. De esos que piensan que selecciones como Panamá están en otro nivel. Porque hoy vimos el nivel de Panamá. Y el nivel de Panamá en este momento y en estas eliminatorias, mire, y lo vuelvo a poner de ejemplo, una cosa es ganarle a Guadalupe, a San Vicente y las Granadinas, a Bonaire, a selecciones como Montserrat, pero ya en juego un boleto para una Copa del Mundo, ese es otro pisto, como dicen en mi tierra. Ese es algo completamente diferente cuando estos jugadores quieren llegar a graduarse en el evento más importante en el planeta fútbol, que es una Copa del Mundo. El grupo A está duro, porque tiene opciones Surinam, tiene opciones la selección de Panamá y tiene opciones la selección de Guatemala, que está de regreso. Esto es como aquello que dicen, eso que dicen, ¿no? Que dicen, I'm back. Bueno, ahí está ya la selección de Guatemala.
y tiene posibilidades. Porque si nos ponemos a analizar lo que se viene para el mes de noviembre, exactamente en un mes se vienen partidos que van a definir quién llega de forma directa a la Copa del Mundo y quién llega al repechaje. El Salvador no creo yo que pueda meterse al repechaje. Hubiese sido bueno para que valiera la pena esos $30,000 mensuales que gana don Hernán el Bolillo Gómez. Y ojo que no tengo nada en contra de él. Pero hablo porque, como siempre lo he dicho, es un vendehumo. Llegó a El Salvador diciendo vamos a ir al Mundial. Después del fracaso en la Copa Oro cambió el discurso al vamos a ir al 2030. Y algo que me llama la atención, en la pasada conferencia de prensa, dijo que tenía contrato hasta el 2030. Cuando a finales de este año habrá cambio de autoridades en el fútbol salvadoreño. Y según lo que se tenía entendido, es que todos los técnicos de selecciones nacionales terminan contrato en diciembre. Y las nuevas autoridades serían las encargadas de ampliar el contrato o simplemente estrechón de manos y muchísimas gracias. Pero él dijo en conferencia de prensa que tenía contrato hasta el 2030. Mire, ahí sí yo pondría el santo de cabeza para pedir que no. ¿Por qué no? Porque esto es el Bolillo Gómez. ¿Cuántos partidos hemos ganado esta eliminatoria? 1 y de chiripa. ¿Hemos mejorado? No, no hemos mejorado. Tenemos una realidad grande. Mire, El Salvador. Y perdone que haga esta pausa y hable del fútbol salvadoreño en este momento. Pero es que es frustrante cuando tenemos una liga mala, que desafortunadamente nuestros jugadores no tienen el nivel que deberían de tener para competencias internacionales, si no ve a quienes están en las semifinales de la Copa Centroamericana y a dónde quedaron los equipos salvadoreños. A eso voy. Entonces, hay que mejorar muchas cosas. Hay que cambiar la mentalidad de los dirigentes para que el nivel mejore. Se viene el Mundial Sub-17, El Salvador tiene participación, ojalá sepan aprovechar esa generación de futbolistas que logró clasificar a esa Copa del Mundo, al Mundial de Qatar, que dentro de poco se va a estar realizando en noviembre. Y saque provecho de esa generación y hagan que estos jóvenes tengan un desarrollo y puedan darles continuidad para no perderlos. Eso es lo que se necesita. Pero, volviendo a lo que pasó, es frustrante en El Salvador que con 3 puntos está en el sótano de la tabla de clasificación. Entonces eso fue lo que pasó este martes. El empate a 1 entre Surinam visitando Panamá en el Rommel Fernández. Un empate que, lo vuelvo a decir, con sabor a triunfo para Panamá, porque hubiese sido peor perder los 2 puntos. Y vuelvo a repetir lo que dije en el programa pasado. Qué mal está jugando Panamá. Qué mal. Anteriormente había hecho un comentario y había salido hasta risible porque decía que los jugadores tendrían que jugar con 2 cartones para que vean solo para adelante por la cantidad de oportunidades que se fallan. Y hay jugadores que no están rindiendo lo que deberían. Panamá necesita un cambio generacional.
Thomas Christensen necesita ya de hacer cambios porque hay jugadores que no rinden lo que deberían de rendir. Una selección de Guatemala que despierta y está nuevamente en la lucha luego de este triunfo de 1-0 sobre El Salvador. Y una selección de Surinam que hay que tenerle mucho cuidado porque no vaya a ser que Surinam se clasifique a la Copa del Mundo. Decía, el 13 de noviembre, Surinam se enfrenta a El Salvador, Guatemala se mide a Panamá, y el 18 de noviembre, en la última jornada, Panamá se estará enfrentando a El Salvador en el Rommel Fernández. Este partido va a ser decisivo en los intereses panameños, y el Guatemala-Surinam. Guatemala sacar provecho de esos dos partidos como local. Ahora, actividad, recordando, si hacemos los ecos de lo que pasó precisamente en la jornada de lunes, actividad del Grupo A, la victoria de Honduras sobre la selección de Haití de 3-0, que deja a una selección de Honduras en el primer lugar de su grupo con 8 puntos. La victoria de Costa Rica sobre Nicaragua de 4-1, una victoria que es como un elixir para la selección de Costa Rica, rompiendo una racha de 3 empates y dándole la oportunidad de crecer dentro de la tabla de clasificación a 6 puntos. Una selección de Haití que se queda con 5 en la casilla número 4, y una selección de Nicaragua que, mala suerte, está en el sótano con 1 punto. Mire, y aquí voy a decir algo de Nicaragua. La selección de Marco el Fantasma Figueroa no es una selección mala. Si usted vio el partido ante Costa Rica, se pudo dar cuenta que hay jugadores de muy buena calidad. Jugadores que tocan bien el esférico. Se miraban triangulaciones por momentos impresionantes de una selección de Nicaragua. Desafortunadamente, Nicaragua falló en la portería. Creo que lo más triste fue Miguel Rodríguez, que se convirtió en el villano, o se ha convertido en el villano de la selección de Nicaragua, no solo en el partido ante Costa Rica, sino también el anterior ante la selección de Haití. Ha cometido demasiados errores, pero al final no es el jugador, es quien lo pone, y en este caso, Marco el Fantasma Figueroa. Mire, no sé si Nicaragua necesita un cambio de técnico por alguien con mayor experiencia que Marco el Fantasma Figueroa, que no tenía experiencia a nivel de selecciones mayores. Si Nicaragua logra contratar en un nuevo proceso de cara al próximo mundial a un técnico de mayor experiencia a nivel de selecciones, y se le da trabajo a las nuevas generaciones que vienen saliendo, como a estos jóvenes que ya demostraron mucho con esta selección, yo creo que Nicaragua podría dar sorpresa en la próxima Liga de Naciones de la CONCACAF y en las próximas eliminatorias a la Copa del Mundo. Yo desde esta plataforma les mando la mejor de las suertes a mis hermanos nicaragüenses. Se vienen partidos también importantes para ellos. El 13 de noviembre, Haití se enfrenta a Costa Rica y Nicaragua recibe a la selección de Honduras. Una selección de Honduras que en este momento vuela tranquila en el primer lugar del grupo C. El 18 de noviembre se cierran las eliminatorias con una selección de Haití recibiendo a la selección de Nicaragua. No será un partido fácil. Y Costa Rica se enfrenta a la selección de Honduras. Y aquí es donde vamos a ver, dependiendo de lo que pase el 13 de noviembre, aquí se podría estar jugando la clasificación a la próxima Copa del Mundo por parte de Honduras y Costa Rica, dependiendo de lo que ocurra en la jornada del 13 de noviembre. Y obviamente vamos a estar hablando de eso. Mire,
En resultados del grupo B, la selección de Curazao, que había vencido en la pasada jornada a la selección de Jamaica con marcador de 2-0, empató a 1 con Trinidad y Tobago. Mientras que Jamaica tuvo un día de campo en el Estadio Nacional Independence Park. Ahí goleó a la selección más débil de este grupo, a la selección de Bermuda, con marcador de 4-0. ¿Cómo queda la tabla de clasificación? Pues mire, Jamaica recupera el primer lugar de la tabla de clasificación con 9 puntos, con 8 unidades. La selección de Curazao con 5, Trinidad y Tobago en el tercer lugar, y en el sótano la selección de Bermuda. Partidos para el 13 de noviembre. Bermuda enfrentándose a la selección de Curazao. Trinidad y Tobago se enfrenta a la selección de Jamaica. Ese va a ser un partidazo. Mientras que la selección de Jamaica recibirá a Curazao el 18 de noviembre y en el último partido Trinidad y Tobago se enfrentará a la selección de Bermuda. Así está entonces los resultados de el grupo B, donde nuevamente la selección de Jamaica recupera ese primer lugar en el grupo. Ahora, si vamos a hablar de resultados de partidos amistosos, le podría decir que en partidos amistosos disputados precisamente este martes, la selección de Japón le dio desconocida a la selección de Brasil. Sí, Japón derrotó a Brasil en Tokio con marcador de 3-2. Corea del Sur le ganó a la selección de Paraguay 2-0. Colombia y Canadá, esa selección colombiana que venía de encajarle 4-0 a la selección mexicana, empató con Canadá 0-0. Puerto Rico se enfrentó en un partido de lujo a la selección de los de Argentina. ¿Y qué pasó? A los chicos de Lionel Scaloni, y Argentina ganó con marcador de 6-0. Estados Unidos logró una victoria sobre Australia, por fin, de 2-1. Y México empató a 1 con la selección de Ecuador. Mire, a México le ha ido mal con selecciones sudamericanas de la Conmebol. Escuchaba yo un programa de la prensa mexicana donde decían de que México estaba al nivel de Sudamérica, y si México estuviera en la Conmebol, clasificaría fácilmente a una Copa del Mundo en el cuarto o quinto lugar, por debajo de Argentina, por debajo de Uruguay, por debajo de Colombia, porque dicen que Brasil en este momento no está en su mejor momento. Pero haciendo cuenta de los últimos 10 partidos, incluyendo el de este martes, ante selecciones sudamericanas, mire, en partido disputado en Estados Unidos, la selección de Ecuador le ganó a México 3-2. Argentina le ganó en Qatar 2-0 a México. La selección de Colombia le gana 3-2, suelo estadounidense. Luego México le gana a Bolivia 1-0. La selección de Uruguay le ganó a México 4-0. Brasil le ganó 3-2. La selección de Venezuela la venció 1-0. Empató ante la selección ecuatoriana, y el 4-0 que le encajó precisamente la selección de Colombia. Y en el partido de este martes empatan a 1 ante la selección de Ecuador. Esto es los últimos 10 partidos de la selección mexicana enfrentando a selecciones de la Conmebol. Yo creo que en este momento, al igual que sucede
en Centroamérica. Muchas veces la prensa mexicana, en este caso, tiene unas expectativas muy superiores a lo que realmente es la selección mexicana en este momento. Y si usted me pregunta dónde se disputó este partido que empatan a 1, se disputó en Guadalajara, en territorio mexicano. Faltan 9 meses para que comience el Mundial y si México quiere hacer un buen papel, tiene que despertar. Recuerde que estamos a la vuelta de la esquina de los juegos de las semifinales de la Copa Centroamericana. El próximo programa ya nos metemos de lleno para hablar de la Copa Centroamericana porque el 22 de octubre, partido de ida, el Real España se enfrenta al Xelajú. El 23 de octubre, el Alajuelense, la Liga Deportiva, recibe al Olimpia y los juegos de vuelta. El 29 de octubre, en Guatemala, el Xelajú ante el Real España. Y el 30 de octubre, en Honduras, el Olimpia, los Leones, reciben a los rojinegros de la Liga Deportiva Alajuelense. Mire, eso era lo que traía para ustedes en esta noche de súplicas, de llanto, de alegría, de felicidad, de tristeza en las eliminatorias de la CONCACAF. Bien por Guatemala, que logra una victoria que lo vuelve nuevamente, le vuelve a dar vida en estas eliminatorias, llega a 5 puntos, una selección de Panamá que revivió ya sobre el final del partido y logra sacar un empate en un partido que se le escapaba de las manos. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos en el siguiente programa. ¿Por qué? Porque esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Mire, el fútbol da dolores de cabeza.